El deseo ausente. Epa. ¿Qué está pasando? Que hay una generación What's con happened? poco sexo. ¿Qué Y estamos pasa? hablando de los jóvenes y es por eso que nos visita Silvana Saboini, es psicóloga y especialista en sexualidad. Así que vamos a charlar con ella para preguntarle, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo muy bien? Bienvenida. Bueno, el Gracias. disparador del día. ¿Qué pasa con los jóvenes y pasa? las relaciones íntimas? ¿Por dónde empezamos para entender esto? Uy, bueno, a ver, vamos a pensar la cuestión generacional. Sí. Digamos, ellos están, y te miro, perdón. No lo vamos a hacer Pará, personal. jóvenes de qué edad personal, estamos hablando. claro. Hay Pero una bueno. generación que dicen que tiene muy poco sexo y vínculos con las otras personas, ¿no? Esto es lo que dice el estudio para arrancar y ponernos en autos. Entonces, ¿cuál es esa generación? ¿Qué edad de chicos están teniendo pocas relaciones sexuales? Bueno, estamos hablando de las nuevas generaciones. Tanto los millennials están ahí como atrapados, digamos, en los que tienen entre más de 30, pero de 30 para abajo, los que están arrancando con su vida sexual ahora, los más jóvenes, los nativos digitales, Exactamente. más jóvenes que vos incluso, Sí. presentan esta cuestión de un contexto social, un entramado totalmente diferente. Porque, bueno, existen las nuevas tecnologías de la información Sí. y de la comunicación. Eso cambia bastante, digamos, la configuración de cómo se establecen los vínculos Claro. eróticos. Claro. Pero además tienen no solo más información, vienen recibiendo más educación sexual, lo cual les permite elegir. Yo creo que hay generaciones anteriores, como la nuestra, o sea, la generación X y en Claro. adelante, que, digamos, han tenido muchos más mandatos. Es decir, esto de tener que estar en pareja o de tener sexo. Además, hay una cuestión muy interesante que pasa con la sexualidad. Lo prohibido atrae. Sí. En los más jóvenes, en la adolescencia, digamos, el transgredir lo que está prohibido es una de las cuestiones fundamentales cuando uno piensa Claro. en las motivaciones. Sí. Claro. Ahora, hay como una habilitación, digamos, socialmente, a que, bueno, se puede hablar de esto, se puede, ya no es un tema Sí. tabú Ahora, como Y a era en otras veces, épocas. Ah, perdón. No, hay dale. parejas de padres adolescentes que permiten que el novio o que la novia se quede a dormir en casa con Claro. total normalidad. Sí, digamos, sí, por antes, supuesto. imagínate si iba a invitar a tu novio a dormir a casa a los 16 años. Y además se pueden tener conversaciones al respecto. Ahora, Fíjate eso que- sí, más información es sinónimo o va aparejado de menos deseo, o sea, el hecho de tener Bueno, más información. paradójicamente, Mira. siempre se pensó, y mucha gente resiste la educación sexual porque dice, no, porque si le das educación sexual tempranamente, chiquito. van a hacer no sé qué cosa, o Claro. va a exacerbar, digamos, la actividad sexual. Y en verdad no. ¿Por qué? Porque lo que te habilita es elegir, a decidir, a tener asertividad sexual, por Claro. ejemplo, a decir adecuadamente y oportunamente, esto no lo quiero, esto sí, esto me gusta, esto no, ¿tengo ganas o no? Ya no es el mandato, o ya no es el tener que complacer para, digamos, ser menos que los pares. O sea, si es algo que no se desea, no se hace. Porque los estudios encaran esto como si fuese un problema. Recesión sexual le llaman algunos, me pareció gracioso hasta el término, ¿no? Sí, sí. Cuando uno habla de En recesión receso. económica, una recesión sexual, a veces los estudios lo muestran como algo negativo. Entonces no estaríamos hablando de algo negativo. No necesariamente Bien. es algo negativo, porque es atender al propio deseo. Es decir, bueno, a ver, ¿realmente es lo que me interesa hacer en este momento o prefiero enfocarme en otra cosa? Lo mismo el proyecto de pareja. Quiero involucrarme en una relación, con un compromiso, con una exclusividad sexual, con una Con una dedicación. responsabilidad afectiva, sobre todo. Exacto, También. la responsabilidad afectiva Claro. pero Qué la lindo. responsabilidad Lindo afectiva término ese. Me encanta que un chico diga la responsabilidad Sí, afectiva. claro, Me pero encanta, bueno, a los 23 fíjate qué años. En mi época no importante. existía ese término. Ahora se dice sexo afectivo, o sea, una vinculación sexoafectiva responsable. Es un término muy de ahora, que en otra época no se utilizaba. No, pero fíjate qué importante, porque responsabilidad afectiva básicamente es no dañar, cuidar y respetar a la otra persona. Y es la ética de los vínculos informales. Es Mira. decir, no necesitas un noviazgo para respetar y cuidar a otra persona. Claro. Responder afectivamente es decir, bueno, yo no daño, aunque sea informal, y puedo elegir vincularme de forma informal. ¿Y vos decís por que eso- los chicos están yendo, los jóvenes están por ese camino? Algunos por ese camino y los que deciden formar un proyecto lo hacen realmente por elección y no porque hay que tener pareja. Entonces yo digo,
estamos ante una generación que se permite elegir. Y eso siempre es saludable, digamos, Sí. no hay que pensarlo Como como... algo negativo. A ver, que estadísticamente, una cosa es la información Sí, estadística. sí. Hay una recesión, bueno, ok, está registrado que hay menos actividad sexual, no en todos, pero en una franja parte de la etaria. población más significativa que en otros momentos. Bueno, pero esto hay que hacer una lectura más compleja y decir, bueno, están pudiendo elegir. Ahora, Silvana, yo no sé si esta lectura es correcta, pero es la que hago. Cuando se dice que, por ejemplo, ya la tecnología está dominando y está a veces obstruyendo la comunicación verbal, sin embargo, evidentemente lo que se ve es que los jóvenes se comunican más a nivel sexual, digamos, cada uno puede decir con más libertad lo que quiere o lo que no, y eso evidentemente es como una paradoja, ¿no? Es una paradoja y viste que yo cuando empecé a hablar nombré las tecnologías porque hay un fenómeno que no solo tiene que ver con lo sexoafectivo en los más jóvenes, que es la falta de desarrollo de habilidades sociales. ¿Viste cuando el vos vínculo decís, frente a frente. Está, exacto. El poder hablar, comunicarse en presencia. Sí. Y eso, en realidad, sí puede ser un obstáculo para vincularse. Porque está bien, está la paradoja, como perfectamente describís. Uno puede decir, bueno, las aplicaciones, las redes sociales te dan más chance de multiplicar las posibilidades de conocer gente, de comunicarte. Sí. Pero en realidad es capcioso, porque no es una comunicación eficaz, porque no Claro. estás conociendo. Claro, no es el tete a ¿Sabes tete. cuando No conoces? es el face Cara a to cara. face, digamos. Claro, conoces a alguien y sabes si tenés el feeling erótico, digamos, la coincidencia. Cuando hay piel, cuando estás Ahora, ahí. en ese sentido, Sil, ¿cómo opera también esta tecnología que se utiliza entre los jóvenes para comunicarse, el cara a cara, en cuanto a lo que se ve de información, de sobreinformación tal vez, y cómo puede jugar en contra en la cuestión de la timidez que te puede dar ponerte desnuda delante de alguien, de hacer el contacto físico? ¿Cómo incide eso también, la sobreinformación de lo que se ve? Bueno, ahí hay dos cuestiones distintas, yo creo, porque la sobreinformación, por un lado, puede llegar a jugar en contra más bien del deseo. Ok. Porque cuando vos, digo sobreinformación sobre cómo ver hacer, tanto. estimular así, esto, ves, incluso la pornografía, bueno, tiene un Sí. rol importantísimo porque distorsiona, porque no es una buena fuente de educación sexual, digamos, y Claro. genera expectativas que después en el encuentro real no se producen. Pero, digamos, esa sobreinformación también hace que creas que tenés que seguir ciertas pautas. Y cuando es una Exacto. receta de cocina, no es una receta Claro. de cocina el encuentro. Claro. Claro. Entonces, te condena a la frustración, genera más ansiedad, digamos, dificulta. Entonces, digo sobreinformación de la Sí, que sí. no es la adecuada, La porque por ahí adecuada. vos ves indicaciones, los tips. Y El videos. paso a paso, como si vos fuese ves, un- tenés que claro, tocar una- acá, hacer. No hay Claro. zonas erógenas infalibles, Claro. no hay guiones eróticos que sean aplicables para todas las personas, porque es una construcción que Sí. ocurre en el En momento. el momento. Sí. Claro. Entonces eso puede contrariar, Mm. digamos, porque, bueno, genera una expectativa distinta y porque obstaculiza que aparezca lo La que se exploración produce. y la Exacto. parte- Uno puede mirar una foto de alguien en una red social que te parezca preciosa esa persona y después falta lo químico. Claro. Lo que se dice, ¿no? Exactamente. Claro. Eso de Claro. que me pasa algo, me impacta, me gusta, eso es hormonal y la verdad que se genera automáticamente, uno ni siquiera lo piensa ni desea que te Totalmente. sucede. Sí. Podés ser una persona preciosa que vos la ves y decís qué hermosa persona y que después en el contacto y en la mirada visual no existe esa chispa. no se despierta. Entonces, por eso es Claro. tan lindo encontrarse con la persona, porque si no lo de las redes de fantasía. Exacto, la información sensorial y el Bien. ver lo que se produce entre Bien. esas dos personas, pero tenés que llegar hasta ahí. Hermoso. Sin Exacto. habilidades sociales no llegás hasta ahí. Hay que habilitar. Son una generación que no habla por teléfono ni siquiera o no entra a un comercio a preguntar algo. Claro. Bien. Sí, Todo por la es verdad, aplicación. es verdad. Es verdad. Entonces es Hermosa charla. mucho más difícil encarar una situación Bien, sexual. no, a mí me dejó tranquila, te digo la verdad, hablar con vos me dejó tranquila porque pensábamos que era una cosa negativa y sin embargo es una cuestión hasta de elecciones. Gracias Silvana No, por por favor, tenerte. un placer. Muchas gracias.